Bueno, ya estando dentro de Access, lo que voy a hacer es ir a la opción que dice archivo, nuevo. Vamos a crear una base de datos. No voy a buscar en línea porque no voy a crear ninguna ni voy a buscar ninguna plantilla, sino que le voy a decir base de datos en blanco. Lo primero que me va a preguntar es el nombre del archivo y dónde lo voy a guardar. Esta base de datos se va a llamar demo. Le digo crear y fue grabada en el escritorio. Ahora lo que voy a hacer es, voy a correr un poquitito las pantallas, voy a arreglar un poco la ventana para que lo puedan ver mejor. Tengo la opción de tablas, consultas, formularios, informes, para que haga una página web, la posibilidad de macro, que esto ya es programar en lo que es el lenguaje visual. Yo lo que voy a crear es una tabla, entonces le digo opción nuevo, vista de diseño, le digo aceptar. Ahora tendré que crear los campos. Entonces, el primer campo que voy a crear se llama legajo. Tipo de campo, esto lo habíamos visto, es un campo de tipo texto. Ven, ahí está figurando todos los tipos de campos que nosotros hemos visto anteriormente. Texto. Por default, tal como viene, siempre el tamaño del campo dice que va a ser de 50. Por lo tanto, yo podría llegar a modificarlo y ahí lo llevé a 10. El requerido es si el campo es obligatorio sí o no. Le voy a decir que sí. Y este campo, que es legajo, lo que voy a hacer es decirle que es campo clave. O sea que es el campo principal para poderlo buscar. El campo clave no se repite. Voy a crear otro campo que se llama apellido, que también es de texto. Le voy a poner su longitud, que es texto de 30. Le voy a decir que es requerido, es obligatorio, sí. ¿Voy a buscar por apellido? Sí. Entonces será indexado. Y es duplicado porque al buscar por apellido me puede traer a más de una persona con el mismo apellido. Ahora voy a crear el campo nombre, que es texto. Le voy a dar la longitud. Vamos a ponerle 30. Acá me pregunta si es obligatorio sí o no. Le voy a decir que sí. No voy a buscar, por lo tanto no es indexado. Voy a cargar otro campo. Voy a tratar de utilizar la mayoría de los campos que estuvimos viendo. Voy a crear el campo que se llama fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Vamos a escribirlo bien. Vamos a ponerle fecha nacimiento. Fecha de nacimiento es un campo de tipo texto. De tipo fecha. Voy a seleccionarlo como fecha. ¿Qué formato? Porque el formato puede ser fecha y hora. El formato que voy a seleccionar es el tradicional, día a día, mes, mes, año, año. Me pregunta si hay algún valor predeterminado o no. Si es requerido, le digo que sí, que fecha de nacimiento es requerido y que no era indexado, así que no le puse nada. Ahora lo que voy a crear es el campo observación. Observaciones, como no tiene límite, habíamos dicho que los campos que no tienen longitud y es texto son del tipo memo. Voy a crear el campo sueldo para que vean cómo se define un campo de tipo numérico. Digo que es número. Y dentro de lo que es número digo que es entero. El formato, debe decir que utilice el prefijo pesos, moneda. Lugares decimales, voy a decirle 2 lugares decimales. Que el valor predeterminado es que siempre venga en 0. Y acá en tal caso, en requerido digo no es requerido. Voy a crear el campo ahora email para que pongamos un campo de tipo hipervínculo. Voy a crear otro campo que se llama trabajo, si no, o sea que en este campo sería de tipo lógico para poner si es verdadero o falso. Ya vamos a ver que luego aparecen distintos tipos de máscara como para que yo lo pueda poner. Le digo sí o no. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, teniendo ya todos los campos, lo voy a grabar. Lo voy a guardar con una tabla. Me va a pedir el nombre de la tabla. Aquí en el nombre de la tabla lo voy a llamar alumnos. Y lo va a guardar.
Le voy a hacer doble clic a la tabla y van a ver como si fueran columnas en Excel, donde cada una de las columnas es lo que fuera un campo. Entonces voy a ingresar un número de legajo, un apellido. Fíjense que me puedo equivocar, volver nuevamente para atrás, o sea que los campos se pueden editar en su contenido. El campo nombre. Y yo todavía no le di un formato a fecha de nacimiento como algo que se llama máscara. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a ingresar con un guión para separar día, mes y lo que es año. Observaciones, el campo sueldo, a ver, vamos a ponerle un valor, a ver si respeta que ese valor se ponga el punto para los miles y la coma para los decimales. Voy a ingresar una dirección de email. Y acá fíjense que en el siguiente campo que se trabaja sí o no, utilizo el tildarlo o destildarlo. Vuelvo, abrí, cerré la base de datos. Vuelvo nuevamente a la tabla. Y ahora voy a cargar otro registro. Vamos a cargar otro número de legajo. Vamos a propósito ponerle el mismo número de legajo. Le voy a poner García. Y voy a tratar de grabarlo luego, a ver si está todo bien. Nombre José. Y lo que me dice a mí es que me falta, no puedo grabar porque me falta la fecha de nacimiento, dado que la fecha de nacimiento dijimos que era requerido, o sea que era obligatorio. Le voy a poner una fecha de nacimiento. En observación no le voy a poner nada. Voy a tildar la opción y ahí me dice que no lo puede guardar. ¿Por qué? Porque al ser un campo índice del tipo duplicado, no aceptaría que haya dos números de legajo. Por lo tanto, ahora voy a poner otro número de legajo, 124. Ahí sí que me lo toma, ¿por qué? Porque no se puede repetir. El campo clave no se puede repetir. Vamos a cargar otro registro. Sigo haciendo las pruebas para ver que realmente valida que los campos son obligatorios. O sea que me está pidiendo un apellido. Voy a poner otro nombre, vamos a guardarlo, ven, si no cargo el campo nombre no me deja continuar, dice que no puede venir en blanco, no puede venir nulo. Entonces le pongo el nombre, vamos a poner otra fecha de nacimiento. Vamos a dejarlo en 0, le vamos a decir que trabaja así. Cierro, abro y ven que está automáticamente guardado, o sea que todo esto fue guardado. Este es el diseño. Ahora lo que voy a hacer es que cuando me pida fecha, me lo pida en un formato. Entonces, por lo tanto, en máscara de entrada le voy a decir cuál es la máscara de entrada. ¿De qué forma me tiene que pedir a mí la fecha? O sea, que me lo pida con las barritas para que yo pueda poner día, mes y año. Vamos a cargar uno nuevo. Vamos a cargar el 126, un apellido. Recordemos que el campo apellido lo habíamos definido como campo índice de búsqueda y duplicado, porque podía venir más de un apellido. Campo nombre, vamos a cargarle. Fíjense ahora cómo cambió, porque la fecha de nacimiento al hacerle clic directamente me lo trae como una máscara. ¿Qué bondad tiene de todo esto? Que aparte valida que esté todo bien. No puede haber 31 de febrero. Entonces me aparece el mensaje. Voy a cambiarlo y en lugar de 31 de febrero le voy a poner 31 de marzo para que lo tome. Ahí sí que me lo va a tomar. Vamos a ingresarle un valor a sueldo. Le voy a decir que trabaja. Cierro. Vuelvo a abrir a los efectos de que ustedes puedan ver cómo se están cargando. Fíjense que quedaron ordenados de la misma forma en la cual fueron cargados, ¿sí? Esto como si fuera cada uno de los registros. Voy nuevamente a alumnos. Y ahora lo que yo les decía a ustedes, que yo puedo llevarme los datos a Excel. A ver cómo me los llevo a Excel. Directamente acá los tengo en Excel. Y si quisiera sacar el total de sueldos cargados, por eso que digo que Excel es una planilla de cálculo, vamos a ordenarlo un poquito, sumo automáticamente todo el campo sueldo y trabajo con lo que yo desea, sin tocar la base de datos. O sea que los datos se pueden migrar de un lado para otro. ¿Para qué? Para que posteriormente los podamos utilizar.
Ahí me dice si los quiero guardar, le digo que no quería guardarlos en un archivo de Excel. Aquí tengo la tabla. En esta tabla ahora voy a crear un formulario. ¿Por qué voy a crear un formulario? Porque a mí no me está gustando cómo lo cargo, como si fuera Excel. Yo lo que quiero es que me aparezca una ventana de carga. Voy al asistente de formulario y me dice, bueno, ¿dónde tomo los datos? Y los va a tomar de la tabla de alumnos. Entonces, ¿todos los campos? Sí, todos los campos. Siguiente. Y me dice en qué forma quiero que me arme la ventana. En forma de columna, tabulado, en hoja de datos, justificado, como si fuera una tabla dinámica, para hacer un gráfico estadístico. Yo voy a seleccionar la opción que dice en columnas. A ver, no, tabular. Ahí, tabular. Vamos a ponerle columnas mejor, para que lo podamos ver cada registro por separado. Siguiente. Me pregunta qué color le quiero poner de fondo, qué formato. Yo utilizo siempre el estándar porque es el que menos eh, molesta a la vista. Y me dice, ¿cómo quieren que se cargue este formulario? ¿Qué nombre quiero que le dé el formulario? Le digo, el formulario llamarlo alumnos y cierro. Bueno, ahora sí tendré una ventana para cargar. Si ustedes se fijan, nosotros hemos cargado 4 y acá los vemos en el orden en los que los hemos cargado. El asterisco siempre sirve para ingresar uno más. O sea que puedo ver registro por registro, o bien lo que puedo hacer es tratar de ver el último o moverme. Yo voy a formularios ahora y voy a cargar uno nuevo. Por lo tanto, hago clic en nuevo, que es el símbolo del asterisco. A ver. Ahí le voy a cargar un número de legajo. Le voy a poner un apellido. Luego le cargaré el nombre. Fíjense en luego cuando cargo la fecha de nacimiento, como yo le dije que la fecha de nacimiento es con máscara, cuando hago clic automáticamente aparecen las barritas para que yo le ponga el formato día a día, mes mes, año a año. Si deseo en observaciones, puedo escribir la observación que yo quiera. El campo sueldo va a venir siempre en 0, porque habíamos dicho que era un valor numérico, por lo tanto tiene que venir en 0. Acá le voy a cargar un valor y acá una dirección de email. .com. Y vamos a decirle en este caso que trabaja. Cierro, ya me lo tomó. O sea que acá tengo cargado un nuevo registro en donde puedo ir navegando y viéndolo. A ver si lo vemos en la tabla, si quedó cargado. Sí, automáticamente quedó cargado. El último, que se llamaba Pérez Andrés, quedó cargado. ¿Correcto? O sea que lo que hemos cargado desde una ventana automáticamente actualizó la tabla. Volvemos a abrir y vemos que siguen todos los registros cargados. Inclusive me puedo parar en cualquier registro y cambiar algún contenido de campo. Por ejemplo, digo que se llama de nombre Carlos. Quedó grabado. Si quisiera chequearlo en la tabla, voy a la opción de tabla y veo que lo modifiqué en la ventana y que automáticamente desde la ventana que he modificado se ha modificado también en la tabla. También lo puedo modificar desde la tabla. Ahora lo vuelvo a poner como Eduardo. Y si me voy directamente al formulario, voy a ver que en el formulario, cuando lo trae, como trae el contenido de la tabla, lo que se ha modificado en la tabla es lo que me trae a mí en el formulario que he cargado. Vamos a ir a hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta. Por ejemplo, yo quisiera, vamos a llamar al asistente de consulta, que en mi consulta sea nada más legajo y vamos a ponerle apellido. Nada más. Siguiente. La consulta se va a llamar alumnos consulta. Finalizo. Y solamente esta consulta me va a traer el número de legajo y apellido. ¿Lo ven? O sea, el número de legajo y el campo apellido. A pesar de que contengo más cantidad de campos. Pero a veces se hace una consulta porque necesito hacer un listado, los quiero ver ordenados. En este caso lo que vamos a hacer es pedirle que todos los alumnos estén ordenados en forma, por apellido, en forma ascendente. A ver, fíjense en que primero vienen los de la G, los reordenó a todos y luego los de la R.
Le puedo cambiar nuevamente y le digo ahora que sea en orden descendente. Yo podría hacer esto con cualquiera de los campos que estén definidos en la consulta. Ahí automáticamente los ordenó con el criterio que yo he designado para ese campo. Voy a volver a abrirlo y vamos a hacer una cosa. Me he olvidado el campo nombre, entonces lo agrego. O sea que en esta consulta le digo que me los ordené por apellido y que también aparezca el nombre. Lo cierro. Si hago doble clic en la consulta, ahora me va a mostrar todos aquellos ordenados por apellido en orden descendente y aparte aparece el nombre. Ese vínculo me lo puedo llevar desde Excel. Vamos a ver que también luego me los podría llevar a Excel si yo deseo. Perdón, a Word si lo deseo. Vamos a meternos dentro de Word. Y lo que voy a decir es publicar en Word. O sea que me nos muestre en Word. Que me muestre esta tabla como quedó esta consulta en Word. Y ahí la tengo la tabla en la consulta en Word. Porque Word sirve para imprimir. Los datos no van a Word. Los datos van dentro de una base de datos. ¿Correcto? Ahí tengo el campo legajo, el campo apellido y el campo nombre. Ordenados por la consulta. Que fue lo que yo quería anteriormente. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar el Word. Voy a cerrar la consulta y voy a ir a la parte de informe. Informe es para armar un listado. Voy al asistente de informe y ahora el informe me pregunta, bueno, ¿de dónde saco los datos? ¿De la tabla de alumnos o de la consulta que hiciste? Entonces digo, no, sacalo de la tabla de alumnos. Aparecen todos los campos, le digo, si quiero todos los campos o puedo seleccionar. Entonces digo, bueno, a ver, voy a seleccionar legajo, apellido, nombre y fecha de nacimiento y le voy a poner sueldo también. Siguiente, me muestra todos los campos que he seleccionado. Y me pregunta, ¿querés ordenarlos por algún campo? ¿En orden ascendente o descendente? Sí, por fecha de nacimiento. Me va a preguntar si lo quiero en columnas, tabulado, si lo quiero con la hoja vertical o la hoja apaisado. Vamos a apaisado porque como tengo varios campos, tengo miedo de que no entre. Acá me dice cuál es el formato del título. Igualmente les comento que el formato del título lo pueden modificar. Dice qué título desea aplicarle al informe, que se llame alumnos. Cierro y acá tengo el listado automáticamente de todos los alumnos con su número de legajo, su fecha de nacimiento, el apellido, el nombre y el sueldo. Recuerden ustedes que nosotros habíamos dicho, acá le daría a imprimir y directamente lo mando a imprimir. Fíjense en que también aparece el número de página en forma automática, siempre la página al pie y a la derecha. Era lo que les decía a ustedes, fíjense en que aparecía como página 1 de 1, para saber cuántas páginas son. Acá los tengo ordenados y los tengo ordenados por fecha, ¿sí? Desde lo más viejo hacia lo más nuevo. Lo importante de todo esto es que si yo voy a cargar uno nuevo, un nuevo alumno, vamos a cargarlo, van a ver que se va a ver reflejado también en el listado, en las consultas o en todo aquello que involucre haber tomado los datos de esa tabla. Acá le vamos a poner a alguien con A, Artázar, nombre José, vamos a poner una fecha de nacimiento. 12 de enero del, vamos a poner 2000, vamos a guardarlo. Nos vamos a dar cuenta que si voy al informe, automáticamente Artázar es el primero que figura porque me venía a mí ordenado por fecha de nacimiento. O sea que automáticamente me lo ordenó, ¿sí? Indiscutiblemente esto me lo podría llevar a Excel, a Word, pero quedó ordenado para que yo lo pudiera imprimir. Si yo me doy una consulta, también Artázar va a ser el primero, porque esta consulta era ordenada por apellido. ¿Y en qué orden? En orden descendente, desde el menor al mayor. Esta es la virtud de trabajar con una base de datos, en donde en la base de datos yo puedo compartir los datos con cualquier tipo de producto. Si me voy al formulario,
Veo que la carga del formulario está correcta. Esto es un informe que es casualmente ¿para qué? Para poder mandar a imprimir. Y yo también puedo modificar. Por ejemplo, vieron que como título aparecía alumnos. Bueno, quiero modificar el informe, que era lo que yo les decía antes. Yo puedo modificar el contenido del informe. Ahí lo vamos a llamar listados de alumnos. Lo cerramos, lo guardamos, y al dar doble clic vamos a ver que ahora como título figuró el listado de alumnos. Le pueden cambiar la fuente, el tamaño de fuente, pueden reordenarlos, porque en modo diseño le pueden decir de qué formato lo quieren. Cerramos acá. Vamos a ver que este es el primero y vamos a ir pasando uno por uno. Y nótese ustedes que la dirección de email lo hicimos como hipervínculo. Por eso fíjense en lo que quieren hacer cuando le dije que había una dirección de email. Me pretende abrir mi cuenta predeterminada de Gmail para que le pueda enviar un email. Por eso son tan importantes los campos hipervínculos. Bueno, si en lugar de una dirección de email estuviera una dirección de página web, va a tratar de ir directamente a esa dirección abriendo el navegador predeterminado. Voy a cerrar. Eh, yo puedo hacer una combinación con Word, ¿sí? Los datos con Word es la opción de correspondencia, de combinar correspondencia, que es lo que vamos a ver